Muy, pero muy buenas noches a todos. Nuevamente acá Juan transmitiendo desde Canadá en un nuevo episodio para este que hemos denominado A Bordo con Juan Show. Este es un programa en el cual estamos dando mucho contenido de valor cada semana. Estamos normalmente transmitiendo los martes de acuerdo a la disponibilidad también de nuestros invitados. Hoy tenemos una invitada muy especial, especialista en muchas áreas. Es una persona que lleva dando programas, seminarios, webinars acerca de estudios en Canadá. Vamos a aprovecharla al máximo y a sacarle toda la información que tenga esta persona. Ella es Leslie. Esta invitada tiene conocimiento y por eso hemos titulado este programa relacionado a todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud. Es una pregunta muy común de las personas que quieren saber cómo pueden llegar a Canadá y hacer programas de la salud, bien sea enfermería. Hay muchas personas como odontólogos que quieren venir a ejercer a Canadá su carrera, o los mismos médicos, ¿no? Hay un mito muy grande relacionado a todo esto en cuanto a que los médicos no tienen permitido ejercer como tal en Canadá, o que es muy difícil, pero vuelvo y repito, todo esto es como mitos que finalmente tendríamos que entrar a investigar para saber qué tan cierto es. El conocimiento que yo tengo relacionado a ciencias de la salud es que sí es un poco más difícil, pero a medida que hemos venido trabajando con personas que están interesadas en este aspecto, hace poco revisaba el tema con una persona que quería venir a estudiar medicina, y esta persona que no ha estudiado aún en país de origen, porque es diferente a alguien que ya es doctor o médico en algún país de Latinoamérica y que quiere venir a ejercer en Canadá, y ahorita les cuento algo muy interesante al respecto de la salud, de lo que está pasando actualmente en Canadá. Pues esta persona que no tiene los estudios podría llegar a Canadá, pero tiene que ser consciente de que debe hacer un programa más extenso en cuanto a la educación. ¿Por qué más extenso? En Canadá, una persona normalmente necesita realizar un programa aproximadamente de 4 años antes del programa de la medicina, y después hacer otro programa que, si no estoy mal, va a tardar otros 4 años más para poder ejercer como médico. Así es como funciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, cuando nosotros hablamos de 8 años de estudio de educación superior, a 30,000, 40,000 dólares el semestre o el término, pues es una millonada, es muchísimo dinero. Pero hay estrategias que podemos ir mencionando para que una persona pueda llegar a ejercer la medicina. ¿Cuáles estrategias? Hay un programa que se debe realizar antes de la medicina como tal, o llegar a ser médico, que es un programa de ciencias de la salud, si no estoy mal. Ese programa es el que puede empezar una persona siendo estudiante internacional. Después de estudiar ese programa va a tener la misma posibilidad de trabajar y hacerse residente permanente en Canadá, y una vez que logre hacerse residente permanente, poder continuar con su proceso hacia la medicina para volver a estudiar esos 4 años ya en una universidad. Quizá el valor no varíe mucho, pero por lo menos tiene o puede tener los créditos que da el gobierno de Canadá para poder estudiar. También tiene que ser competente en cuanto al nivel del idioma, y también con todas las personas que están aplicando por un puesto hacia la medicina. La tarea no es fácil, no es imposible, pero no es tan sencilla. Entonces, todo esto es lo que tenemos que averiguar una vez que tomemos la decisión de empezar a estudiar dentro de Canadá. Dos cosas muy importantes. La primera, revisen solo por molestar cuánto se gana un médico en Canadá, porque o sea, el tema de los ingresos de un médico después de haber hecho todo este esfuerzo para poderse graduar es bastante interesante en la parte monetaria. Y otra cosa muy importante, que era lo que les quería compartir, es qué está pasando con la salud en Canadá. Resulta que Canadá tiene una problemática en este momento en donde hay muy pocos doctores o muy pocas personas especialistas en ciencias de la salud. El sistema de salud de Canadá, bueno, dicen algunos expertos, no lo sé, porque no he tenido afortunadamente la necesidad de asistir a un centro médico, pero dicen los expertos que está a punto de colapsar.
después de la pandemia, por temas de salarios, no hay médicos. Normalmente un residente permanente de Canadá tiene derecho a un médico de familia y son muy escasos. Y estas personas en ocasiones, también son mitos que nos han contado, prefieren irse a Estados Unidos donde pagan un poco mejor, pero revisen los salarios también en Canadá y las oportunidades que el gobierno no les da en este momento a los doctores o médicos o personal de la salud de otros países. ¿Por qué es tan interesante el tema? Porque si se sigue inflando esa burbuja en esa área de la salud, muy posiblemente el gobierno de Canadá tenga que empezar a aceptar o a hacer más flexible el tema de los médicos de otros países. Entonces allí, estas personas que ya se encuentren acá dentro de Canadá o que estén próximos a llegar, va a ser mucho más fácil quizá convertirse en médico. Eso es un punto que yo estoy analizando, pero que hay muchas personas que lo están hablando porque el tema de la salud en Canadá se está volviendo un poco más complicado. ¿Listo? Son las 7:30 pm hora Canadá, 6:30 en Colombia y 5:30 en México. Entonces es hora de aceptar a nuestra invitada. Voy a buscar acá a Leslie. Ya está. Leslie, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muchas gracias por Hola estar Juan, acá. Muy buena muy tarde, bien, ¿cómo muchas gracias. estás? Gracias por la invitación, por permitirme estar acá con tu público para platicar un poquito sobre los programas de salud, que es un tema bien interesante. Bueno, Leslie, de verdad que para nosotros es un orgullo que podamos contar con personas tan preparadas como tú. Y bueno, empecemos, vamos Claro directamente que sí. al tema. Cuéntanos un poquito, Leslie, ¿cuáles son esos programas, primero que todo, esos programas más apetecidos por los estudiantes en esas áreas de la salud? Muy bien, ¿Qué pues sabes tú al son respecto? programas muy demandados, no solamente para Canadá, sino para la mayor parte del foquito rojo que se nos prende cuando los pedimos, porque no podemos estudiarlos como estudiantes internacionales, que son los programas como carreras de medicina, odontología, psicología, incluyendo psiquiatría, veterinaria incluso, es decir, no podemos estudiar algo que nos haga responsables de la salud de un local. Cuando digo local nos referimos tanto a personas como a animalitos. O sea, no podemos responsabilizarnos por la parte de diagnóstico y tratamiento de un ser vivo en Canadá. Ok, Leslie, yo quiero que me aclares algo porque para mí también es nuevo. Definitivamente no se puede o la persona puede aprovechar llegar a Canadá y en algún Se puede momento lograr lograrlo. a un, digamos, mediano o largo plazo. Solamente hay que priorizar. Y esto es algo que yo le digo a todos los estudiantes con los que tengo la oportunidad de hablar. Vamos a priorizar qué es lo que quieres. Estudiar tu carrera como de medicina, psicología en el corto plazo y estar ejerciendo en unos 4 años o llegar a Canadá a hacer un proceso para tener un poquito más de beneficios y en un plazo de 4 años empezar a estudiarlo realmente y graduarnos unos años después. No significa que todos estos años vamos a estar estudiando, sino que vamos a hacer un proceso incluso de estudiar, trabajar, aplicar, si se puede, alguna residencia permanente, y ya cuando sean residentes, entonces sí, vamos a dar paso a este estudio de medicina, de psicología, de odontología veterinaria, para poder lograrlo, pero ya lo haremos como estudiantes domésticos, es decir, como canadienses, residentes o ciudadanos, para que tengan por ahí todos estos beneficios. Claro, Leslie, me parece genial y creo que era una introducción que yo también estaba dando antes de que tú llegaras, porque creo que ese es el camino. Debemos priorizar, tú has usado la palabra perfecta, priorizar. Si nosotros estuviéramos ya dentro de Canadá, fuéramos ciudadanos o residentes, pues sería muy fácil el camino hacia este tipo de carreras. Pero como no lo somos, tenemos que Ujú. buscar la manera primero de llegar. Y ahí es donde está la prioridad. Nuestra prioridad es llegar a Canadá, convertirnos en residentes y de esa manera, pues poder iniciar el proceso hacia estos programas. Me parece muy interesante. ¿Cuáles son esos programas entonces, Lady, perdón, que necesitaríamos Ujú. evaluar a la hora de llegar a Canadá antes de nuestro sueño como tal, que es esa carrera de medicina o veterinaria? ¿Qué Muy bien, tendríamos que hay que estudiar considerar que antes? son varios caminos y la verdad es que no va a ser un solo camino para todos los estudiantes porque hay algo no perfecto para cada uno de nosotros. Hay, por ejemplo, quien quiere la parte de medicina porque le encanta estar con pacientes, porque quiere estar en la parte de la salud, el contacto humano, salvar vidas,
y hay quienes quieren ser solamente el médico cirujano que esté en un quirófano. Entonces, para cada estudiante va a haber algo idóneo y son varios programas los que podemos recomendar, pero consideremos algunas alternativas. Por ejemplo, para estudiar medicina, como bien lo decías hace un ratito, hay que estudiar primero un bachelor de ciencias relacionadas a las ciencias de la salud, como química o biología. Son programas bastante comunes para después entrar a estudiar medicina como tal, porque en Latinoamérica sí es como salgo de colegio, salgo de preparatoria y entro a medicina. En Canadá no, en Canadá salgo de high school y entonces entro a un bachelor de química o de biología. Cuando termino el bachelor, hago todo mi proceso para convertirme en médico y luego la especialidad y luego la residencia y luego ya cumpliré mi sueño de ser Meredith Grey en un hospital. Entonces es un proceso bastante más largo. Tenemos la posibilidad como internacionales de entrar a este bachelor de ciencias, biología, química o el que elijan, pero hacerlo completo, que son al menos 4 años como estudiante internacional, considerando costos de estudiante internacional que pagamos más que los locales. Este es un camino. Primero entrar al bachelor como internacional. Después tenemos otro camino que en Canadá tenemos bastante flexibilidad en cuanto al sistema educativo y tenemos el bachelor de 4 años, pero también hay programas de 1, 2 y 3 años. Entonces podemos recomendar al estudiante que no se vaya un bachelor de 4 años, sino que vaya uno, por ejemplo, de 2 años, que podemos ver un associate degree enfocado a ciencias, que después pueden continuar en biología o en química o en lo relacionado a la salud, pero ya cuando sean estudiantes domésticos, es decir, 2 años de estudio en un tronco común de ciencias, luego hacer un proceso de residencia y siendo residentes, continuar con ese bachelor para poder concluir el bachelor de ciencias y entrar a medicina, pero todo lo restante será como estudiante doméstico con los costos que pago en México, que es como el 30% de lo que pagamos nosotros. Ese es el segundo camino. El tercero, los programas alternativos a la salud. Por ejemplo, al médico que le interesa la medicina porque quiere ser el cirujano, nada más cirujano o en alguna parte de la medicina que no se relacione tanto con el contacto diario con el paciente, pues sí lo mandamos a estos casos. Pero si hay alguna persona que nos dice que le interesa la medicina o no sé, cualquier área de estudios relacionada al área de la salud, porque le gusta el contacto con el paciente y salvar vidas, bueno, pues hay programas alternativos como por ejemplo algunos muy comunes, gerontology, para cuidar personas de edades más avanzadas. Hay un poquito como de nursing y paramedic, que son programas súper demandados y un poquito difícil de entrar, no porque sean programas complicados, sino por la alta demanda de que son los únicos programas que tendrán contacto directo con el paciente. O también se están abriendo, justo lo mencionabas, por esta necesidad de especialistas en salud, se están abriendo programas como palliative care, que es el cuidado para personas con enfermedades terminales. Entonces también estamos en contacto con paciente, también son programas de 2 años como la Associate Degree, nos van a permitir graduarnos, empezar a trabajar y ya cuando estamos trabajando y hacemos un proceso de residencia permanente y nos convertimos en residentes, entonces sí pueden ver si mi sueño realmente era estudiar la carrera de medicina, pues puedo hacerlo desde ese momento, pero ya siendo estudiante doméstico, ya con una residencia y siendo estudiante canadiense. Entonces tenemos 3 caminos, a cada estudiante le vamos a recomendar alguno perfecto para él. Claro, y tú has nombrado algo muy importante y es armar un plan de viaje. Eso es lo primero, es priorizar, porque ya sabemos que la prioridad en todo este camino sería ser estudiante doméstico. ¿Cómo lo logramos? Siendo residente permanente. De ahí parte todo. Vamos a crear ese plan de viaje para poder llegar a Canadá, estudiar, trabajar, lograr la residencia permanente y puedes seguir construyendo ese camino hacia esa carrera que finalmente una persona quiere, como lo es la medicina. Yo les decía, no es imposible, es un proceso más largo, es un camino que pronto puede ser más costoso, pero el que quiere lo puede hacer y lo va a lograr. Seguramente el que tiene esa visión de llegar a ese punto lo va a lograr. Conozco muchas personas, yo tengo un par de estudiantes que están en ese proceso y tienen una visión y una meta de que lo van a lograr. Y van en ese proceso, entonces me parece muy interesante. Quiero hacerte otra pregunta, Leslie. Si un estudiante tiene un título profesional en el área de la salud en país de origen, o sea, quizá pueda ser muy similar, pero esa persona que ya es médico y quizá ya tenga una especialización en país de origen,
De estas probabilidades o posibilidades que tú les das, ¿cuál podría aplicar más para Muy un bien. estudiante de Y este? acá les voy a recomendar algo bien importante, Juan, con esta pregunta, y es tengamos cuidado con a quién le creemos. ¿Por qué? Porque he visto muchos estudiantes que ya tienen un título profesional en cierta área y cualquier persona les recomienda ir a un diploma o algún programa de pregrado en la misma área. Y este es el mayor error que podemos cometer porque nos acerca demasiado a un rechazo de visa. Entonces, confiemos en especialistas como tú, Juan, para que los puedas guiar en elegir el programa correcto. Para personas que ya tienen un pregrado en cualquier área, vamos a hablar del área de la salud, que tienen un pregrado en medicina o que son psicólogos o que son odontólogos o cualquier otra carrera del área de la salud, pueden ir a Canadá a tomar un programa académico al que tengan acceso como estudiantes internacionales, pero estos programas la intención que tienen es que los haga empleables para el campo laboral canadiense. Recordemos, bien importante, no podemos ejercer las áreas de la salud porque no podemos ser responsables del tratamiento ni diagnóstico de un local. Entonces, ¿cómo podemos entrar a Canadá? Bueno, pues vamos primero a elegir posgrados, solamente posgrados, y no les voy a prometer que vamos a encontrar esta maestría en psicología o psiquiatría o esta especialidad en oncología, en radiología, en pediatría, porque no va a suceder, no podemos estudiarlo ni ejercerlo. Entonces, ¿qué camino hay, Leslie? Pues muy sencillo, vamos por posgrados que nos hagan empleables. ¿Y cuáles van a ser estos? Los del área de negocios. Y la verdad es que acá seguramente me van a odiar, y me han dicho varias veces, he estudiado 15 años de medicina para que tú me quieras mandar un posgrado de negocios, y me han cerrado la puerta en la cara, pero la verdad es el camino correcto, incluso los abogados migratorios lo dicen, es el camino para que una persona que ya tiene un pregrado, que no puede ejercer en Canadá, entre a Canadá, estudie y sea empleable. ¿Por qué recomendamos negocios? Vamos a situarnos en el lugar de un médico, de cualquier persona de la salud, alguien que ejerce en un hospital. Estás en la operación, por ejemplo, un enfermero, un apoyo de quirófano. Está en el quirófano, está dentro de la operación no quirúrgica, sino de la operativa del hospital. Está realizando las labores, está recibiendo órdenes y está ejecutándolas. Es la parte operativa. Y esto hablamos de hospitales, de laboratorios, de fábricas, de lo que sea. Somos la parte operativa cuando tenemos un pregrado nada más. Ahora, nos vamos a Canadá por posgrados de negocios. El posgrado me va a enseñar la parte administrativa, financiera, de talento humano, por ejemplo, todo lo que requiere en la toma de decisiones. Entonces, el tomar un posgrado de negocios primero me va a permitir entrar a un programa que puedo estudiar. En segunda, un programa que me hace empleable en Canadá. Y en tercera, algo que me va a permitir aprender la administración de una clínica y de un hospital. Entonces, agarramos a ese estudiante que está en la operación del hospital o de la clínica o del laboratorio, lo sacamos de la parte operativa y lo mandamos a la parte administrativa. Si ya sabes de cómo funciona un quirófano por dentro, una clínica en la parte operativa, platicando con los pacientes todos los días, ahora vete a tomar las decisiones en la parte administrativa. Vas a estar en el mismo entorno, solamente sin la bata puesta. No vas a traer la bata y el estetoscopio encima, sino que vas a estar tomando decisiones de a qué médicos, a qué cirujanos, a qué enfermeros vas a contratar, o en qué tratamientos vas a invertir, en qué equipo médico vas a invertir en el hospital, o incluso cómo vas a financiar tus programas y tus investigaciones, porque estás en la parte directiva, administrativa y de toma de decisiones. Entonces no me odien por mandarlos a posgrados de negocios que son para todos, de verdad que para cualquier persona le conviene un programa de negocios, pero especialmente a los médicos. Y además hay programas bien específicos como posgrados en administración de instituciones de salud. Los healthcare management nos ayudan bastante a que alguien que ya sabe de la operación ahora aprenda de la administración, sea empleable y siendo empleable podamos acceder a una residencia permanente. ¿Qué opinas, Juan? ¿Tú también me vas a odiar? No, de hecho yo también lo recomiendo, los conozco, yo soy una persona que me encanta estar aprendiendo y yo me iría por ese lado, porque el plan, ese es el plan. Tú estás mostrando varios caminos, pero al final del día el primer paso de ese camino es llegar a una residencia permanente y se hace a través de estos programas. Y los programas no son malos, son muy interesantes. Vamos a aprender de otro tipo de cosas. Yo también lo recomiendo y me reía porque en algún momento cuando lo he mencionado también con algunos estudiantes que ya son médicos, me hacen la cara como de, porque pues obviamente es muy diferente el médico en Canadá al médico que va a estar llegando desde el país de origen.
Eso me parece muy interesante. Hay algo que me causa curiosidad, Leslie, y yo quiero que tú le cuentes a nuestra audiencia, porque seguimos teniendo esa controversia respecto a qué es un college y qué es una universidad. ¿Cuál Bien es la importante, las diferencia? diferencias son muchas y son más que nada del origen de cada una de estas escuelas, pero vamos a tomarlo de la parte más resumida posible. Más allá de costos y requisitos, que universidad va a ser requisito y costo más alto que un college, es el origen y a qué responden estas instituciones. La universidad nos va a ofrecer programas como Bachelor y Master's Degree, que van a ser más enfocados a la parte teórica, a estudiar, por ahí nos debe sonar, el estado del arte de cada una de nuestras carreras, es decir, desde el que se descubrió el área hasta ahorita, cómo se ha investigado, cómo se ha desarrollado el área, vamos a estudiar todo eso hasta llegar al día actual y nos enseña toda esta parte teórica, la historia de nuestra carrera y cómo ha llegado al día de hoy, todo lo teórico, y nos enseña a investigar, nos enseña a meternos en la parte, digamos, más escrita de nuestras carreras, más para la investigación. Ahora, el college público tiene la intención de hacer a los graduados empleables al campo laboral. De hecho, los programas se crean partiendo de las necesidades de las empresas que están alrededor del college. ¿Qué tipo de profesionista necesita? Bueno, ese es el tipo de profesionista que voy a graduar con mis programas académicos. Entonces, el college, como nos quiere hacer empleables para el campo laboral, nos va a enseñar partiendo no de la historia de toda la carrera, sino de el día de hoy, cómo se realiza, qué tienes que saber y qué habilidades tenemos que desarrollar para poder tener éxito en el área profesional. Vamos a decir en resumen que nos enseña a trabajar. Más allá de costos, requisitos que de pronto llegan a ser abismales, pueden ser muy, muy diferentes. Nos enseña uno a investigar y otro a trabajar en el campo laboral. Entonces, cada uno de los estudiantes decidirá qué es lo que quiere, si dedicarse más a la investigación o encontrar un trabajo en Canadá para después hacer algún proceso de residencia, por ejemplo. Con ambos se puede, pero es más fácil con programas empleables en el campo laboral canadiense. Ok, perfecto, totalmente claro. Yo también lo veía como de esa manera, como una parte más práctica que es el college y nos lleva a ser más empleable, así como tú lo dices. Pero cuéntanos entonces una cosa. ¿Qué tipo de programas ofrece un college y qué tipo de programas ofrece una universidad? Me refiero a mí, yo estudié en el college un Graduate Certificate, pero para mí ese título es nuevo porque así no funciona en Latinoamérica. En Latinoamérica hablamos de un técnico, un tecnólogo, un pregrado, un profesional o licenciatura y un posgrado, maestría. Pero aquí sabemos que hay un certificate, diploma, graduate certificate, degree. ¿Cuáles son las diferencias y en Muy dónde bien, se qué estudia bueno cada que lo uno? preguntas y en Colombia tenemos estas certificaciones bien interesantes que la verdad a mí me parecen preciosas, pero que no son tan consideradas oficiales en el campo laboral. Es decir, llegas a una empresa y dices, tengo un técnico y es como, prefiero a alguien que tiene un título. Pero en realidad es muy similar en Canadá. Correcto. En las universidades vamos a encontrar Bachelor, Master Degree, incluso el PhD, pero son estas certificaciones largas, concretas, enfocadas a la parte teórica. Ya se están ampliando un poquito más en cuanto a oferta, están metiendo más programas variados, pero esos los vamos a encontrar mayormente en el college público, que les decía, la intención es hacernos empleable y te voy a hacer empleable no teniéndote sentado en una banca 4 o 5 años. Va a ser con la intención de estar la menor cantidad de tiempo en la escuela. Por ejemplo, hay programas de un año académico que en realidad son 8 meses. Va a haber programas de 2 años, que son los más comunes, son los que les decía, un associate degree para enfocarnos al área de ciencias, o un palliative care, gerontology, healthcare management, que son de 2 años, que no te hacen estudiar una carrera completa de 4 años, donde decimos acá en México, estás calentando la banca porque así cumplimos con los créditos sentaditos en una banca, sino que en esos 2 años aproveches para conocer la forma más actual de la carrera que estás estudiando en la industria y te sacan al campo laboral rapidísimo para que empieces a trabajar. Entonces tenemos certificates de 1 año, tenemos diplomas de 2 años, advanced diploma de 3. También vamos a encontrar un bachelor degree por ahí, pero van a ser los menos porque van a estar enfocados a la industria. Y la industria no está buscando ni sociólogos, ni historiadores, ni filósofos. Está buscando personas que sepan de negocios, de finanzas, de marketing, de comercio digital, por ejemplo. Es decir, vamos a encontrar bachelors completos de las carreras más requeridas en la industria. Y después del bachelor, en universidad encontramos la maestría,
Pero en el college público vamos a encontrar los postgraduate programs, que pueden ser certificates, pueden ser diplomas, o llamados de diferentes formas, postbaccalaureate, postdegree, pueden ser de 1 año o de 2. La intención es que sean posgrados, es decir, que nos lleven a conocimiento más profundo, más amplio, más detallado, y que nos hagan igualmente empleables al campo laboral. Tienen el mismo nivel académico que una maestría, solo que la maestría es teórica y los postgraduate programs son prácticos. Así que cada uno se diferencia, pero todos en Canadá son perfectamente igual de reconocidos. Al empleador no le interesa si tienes un bachelor de 4 años o tienes un diploma de 2, le interesa lo que sabes hacer. Por eso es que recomendamos tanto los programas más flexibles, porque hablábamos hace rato, Juan, de los costos que tienen los programas académicos como internacional, y pues yo prefiero que el estudiante pague nada más 2 años académicos en un diploma o un associate degree, a que pague 4 años en un bachelor, si va a tener las mismas oportunidades laborales. ¿Cómo ves, Juan? No, me parece genial y es que todo coincide, porque el college nos quiere hacer a nosotros más empleables y no solo la industria lo está necesitando, sino el gobierno de Canadá. Entonces, todo es como una máquina para llevarnos finalmente a la residencia permanente. Y es el mejor camino. Yo no me canso en todas nuestras asesorías, en todo nuestro material, de explicarlo cómo funciona. Y el camino es estudia, trabaja y llega a una residencia permanente. Es lo que nosotros conocemos, pero me gustaría saber tu opinión acerca de cómo hacerse residente permanente. ¿Cómo lo ves tú que funciona respecto a la ley migratoria en este momento para poder llegar a ser residente permanente? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo la verdad es el que a mí me proceso? parece en Canadá el proceso más amable y flexible de todos. La verdad es que llevo varios países, conozco el sistema tanto educativo como migratorio de varios países, y Canadá es el que más beneficios nos ofrece al estudiante internacional para que nos vayamos para allá a estudiar. Y ya que estamos estudiando, nos da muchas alternativas para poder aplicar a residencia. Hay quien me ha preguntado, oye, pero si Canadá quiere tanta gente, ¿por qué no nos deja entrar a todos? ¿Y por qué nos pide tantos requisitos? ¿Y por qué en la visa no tenemos que decir que me quiero quedar? Ah, bueno, porque Canadá quiere gente, pero quiere gente calificada, quiere gente preparada, que no vaya a depender del gobierno en algún momento, sino que pueda traer ingresos al país, también que pague impuestos, por supuesto, porque nos va a dar beneficios, pero también espera una retribución por parte de nosotros. Así que nos va a dar oportunidades para aplicar a residencia, y he visto, por todos lados lo decimos, la forma más fácil de llegar a Canadá es por medio de los estudios. Hay que elegir un programa, tenemos esos bachelors de 4 años, los masters con un costo alto, pero también tenemos los diplomas, los associate degrees de 2 años, tenemos los posgrados de 1 o 2 años con costos más económicos, que nos ayudan a ser empleables, porque hay muchos caminos para aplicar a residencia permanente por medio de programas de estudio, muchísimos, hay mínimo 13 programas migratorios, mínimo, hay más. Pero todos estos, la mayoría nos piden que seamos, la mayoría me refiero a esos 13, uno no, la mayoría nos pide que tengamos al menos una oferta laboral en Canadá. Y si yo no soy empleable en Canadá, ¿cómo voy a obtener una oferta de trabajo y cómo voy a aplicar a residencia? Entonces hay que estudiar algo que nos haga empleables o que seamos muy necesarios, porque he visto gente con bachelors y con masters que se hacen indispensables para el campo laboral y se colocan rapidísimo, así que no hay pretexto. Pero sí la intención es que tengamos algo que ofrecerle al país, algo que ofrecerle a alguna empresa local ya calificada por Canadá, que nos ofrezca un trabajo y con esa oferta, con esa experiencia laboral, podamos aplicar a residencia permanente. Y ahorita estamos viendo, Juan, que están incluso modificando leyes de que si extensión de PGWP, o que si, o sea, Postgraduate Work Permit, o que si puedes trabajar más tiempo por semana como estudiante, y es porque Canadá nos necesita trabajando allá, pero quiere que trabajemos como trabajo calificado, no quiere mano de obra barata como lo conocemos en Latinoamérica, sino que realmente quiere gente que pueda ganar grandes remuneraciones y que de eso le compartamos un poquito al destino. La verdad, buenísimas opciones en Canadá. Para mí es el país más inteligente en temas de migración. Es una decisión inteligente de atraer migración calificada. No es un secreto que muchas personas buscan llegar a países como Canadá, Estados Unidos, Australia, este tipo de países. Pero Canadá está adelante cuando dice, sí, aquí lo necesitamos, pero no es tan fácil. Vamos a solicitar o a filtrar como tal a migración calificada. ¿Qué necesita? Que sea empleable, punto, eso no es más. Porque la educación es un paso para poder obtener el Postgraduate Work Permit, ese permiso de trabajar y poder conseguir experiencia laboral o la oferta laboral como tú lo estás mencionando. Eso es, y con eso conseguimos la residencia permanente. Claro, en mis términos se ve muy sencillo,
No es tan sencillo ya en la realidad, hay que, Hay que esforzarse. hay que seguir una serie de pasos, pero si nos ponemos a comparar, exacto, en procesos migratorios para conseguir una residencia permanente en otros países, Canadá tiene el Así es. proceso más sencillo. Yo te quiero hacer, creo que es nuestra última pregunta, Leslie. Quiero preguntarte porque a nosotros nos dicen, Juan, necesito llevar y homologar mi título. ¿Qué sabes tú acerca de la homologación? ¿Es La necesario? verdad es que no es necesario, a menos que la escuela nos lo pida. Habrá algunas escuelas que nos vayan a decir, muy rara ocasiones, que tenemos que homologar, pero hay otras que simplemente nos piden verificar que nuestros créditos sean válidos para Canadá. No es una homologación, sino una verificación. Y es un sistema, la verdad, bastante sencillito. Subimos nuestro documento, lo revisan, ven que coincide con la educación, es decir, que está aprobado también por nuestros gobiernos latinoamericanos, y entonces nos aprueban para que la escuela lo considere como que tenemos educación previa. Y esto es para high school, para un bachelor completo, para un máster incluso. Lo podemos hacer muy rápido, tiene un costo bastante económico y no es como tal homologación. Es decir, no lleva un peso legal, es nada más un peso académico curricular para poder lograrlo. La mayoría de las veces no lo vamos a necesitar. Canadá nos pide para poder aplicar a programas de pregrado, es decir, certificates, diplomas, associate degrees, advanced diplomas, o incluso los bachelors. Nos piden únicamente los documentos del colegio, la tira de materias y el certificado de que terminamos, lo entregamos y nos aceptan, si cumplimos con el puntaje mínimo, claro. Y para los programas de posgrado, tanto los postgraduate prácticos como los masters, nos van a pedir nuestro título o nuestro pregrado, el técnico. Hay incluso posgrados que nos aceptan con el técnico y el tecnólogo, porque Canadá sí llega a reconocerlos, aunque Colombia no tanto. Entonces podemos aplicar con técnico, tecnólogo a algunos otros, incluyendo el máster. Nos va a pedir el título como de la carrera completa de los 4 años. Entonces entregamos historial académico, el título o el certificado, los van a revisar y si cumplimos con el puntaje mínimo nos van a aceptar. Así que los requisitos la verdad es que son bastante sencillitos. Es simplemente haberte graduado de tu escuela previa y tener el nivel de inglés, o hacer un programa de inglés contigo, que seguramente se los puedes ofrecer, Juan, para que puedan entrar a muchos de los programas académicos de educación superior. Claro que sí, así es. De hecho, nosotros nos encargamos de hacer absolutamente todo. Organizamos esos documentos, les decimos qué documentos necesitamos, todo, absolutamente todo, para que les quede más fácil a nuestros estudiantes llegar a Canadá. Entonces, bueno, pues tienen que contactarnos, déjenos ayudarles, por favor. Solo necesitamos que nos den su confianza y empezar a averiguar cuáles son esos programas que les sirven a crear ese proyecto de viaje tan importante que es estructurarlo antes de iniciar. ¿Qué te parece a ti, Leslie? ¿Te parece que es necesario un agente, una asesoría para poder llegar a Canadá? ¿Te parece que vale la pena? Yo recomiendo a cualquier persona que se pueda, a quien me deje decírselo, que siempre contacte a un especialista en educación, exclusivamente en educación, para poder lograr este proyecto académico y de vida. ¿Por qué? Porque de pronto cuando estamos acá en Latinoamérica decimos, voy a buscar un abogado migratorio que me lleve a Canadá. Y la realidad es que el abogado migratorio en la mayoría de los casos nos va a decir la forma más fácil de emigrar va a ser por estudios. Búscate un programa académico. Bueno, claro, primero págame mis servicios, luego búscate un programa académico y entonces regresas conmigo cuando ya te estés graduando del programa y vemos por qué camino migratorio puedes entrar. Pero la realidad es que la mayoría de los programas académicos que tú les puedes recomendar, Juan, van a tener todos los beneficios migratorios para que puedan acceder a residencia permanente en Canadá por uno u otro camino, que ya sabes, hay un montón de programas, y nuestros programas en los educativos nos van a permitir llegar a esas ofertas laborales y hacernos elegibles al campo laboral para poder aplicar a residencia. Entonces, el primer paso es siempre encontrar un asesor educativo especialista, como en este caso tú, Juan. Por favor, dirígelos hacia el programa adecuado. Y hay algo bien importante, la oferta que tenemos académicamente no es poquita, no es 1, 2, 3 escuelas, no es nada más una ciudad ni una provincia. Tenemos 1,700 escuelas para poder elegir. Cada una de esas escuelas tiene al menos 100 programas y va a haber un programa adecuado en un lugar adecuado para cada estudiante. Y hay algo bien importante. De pronto, como estudiantes internacionales decimos, yo quiero estudiar esto en este lugar, pero les decía hace ratito, los colleges públicos crean programas partiendo de qué tipo de profesionistas necesitan las empresas en su región. Entonces, ¿qué tal si ese lugar en donde quiero ir, las empresas no necesitan eso que yo quiero estudiar?
Entonces simplemente hay que elegir, quiero ir a ese lugar, voy a estudiar algo que se ofrezca en ese lugar y que me haga empleable para esa ciudad. O quiero estudiar esta área de estudios, por ejemplo, la especialidad, no sé, en palliative care, lo voy a estudiar en donde se ofrezca, porque ahí voy a ser empleable y voy a tener mejor éxito, sin importar a dónde me manden o sin importar lo que estudie, lo que tú les recomiendes, va a ser lo adecuado para que tengan este éxito profesional. En cambio, si el estudiante solito quiere buscar en internet, quiere encontrar sus programas y dice yo no necesito a nadie, podemos caer en lo que nos pasa cuando me duele algo y busco en Google, ya tengo cáncer en el hombro. Y no es cierto. Entonces vamos a encontrar un montón de programas que pueden ser falsos, que pueden ser fraude, o programas que pueden ser completamente ciertos, pero adecuados para alguien más. Y el programa para el que es adecuado para mí, lo voy a encontrar solamente de la mano de un especialista, en este caso tú, Juan, para que los guíes hacia ese programa perfecto para cada uno de ellos y todos con varios caminos migratorios para que logren este éxito profesional y algún día, sin ser médicos, o tener esa especialidad en salud en Canadá. Genial, Leslie. Tú hablas y me encantaría seguir platicando contigo porque pasan muchas cosas. Yo empecé todo esto, te cuento de manera de anécdota, lo empecé porque a mí me tocó a los golpes. No tuve una asesoría y arranqué a hacerlo con Canadá. Perdí tiempo, perdí dinero, me tocó separarme de mi esposa como 8 meses cuando no debía haberlo hecho, pues en el sentido en que lo pude haber hecho junto con ella pudo haber llegado a mí, conmigo desde el principio y todo eso lo hubiera podido evitar con una asesoría. Y yo le digo a las personas, nuestra asesoría no tiene ningún costo, porque nosotros tenemos un modelo de negocios con las instituciones educativas, con toda la plataforma que nosotros tenemos establecida con las instituciones. Obviamente las personas dirán, pero nadie hace esto gratis. No, es que no es gratis. Lo que pasa es que nosotros trabajamos es para las instituciones, no para los clientes. Los clientes reciben toda esta información como está pasando en este momento, totalmente gratis. Es una información de mucho valor. Yo creo que aquí hay muchas personas que pueden haberse ya ahorrado un dinero por haberte escuchado. Entonces, todas las personas, veía ahorita dentro de los mensajes, que quisieran tener con nosotros una asesoría, los vamos a contactar. Déjenos un mensaje a través de nuestra red social, por mensaje interno, o contactarnos por nuestro WhatsApp, nuestra página web también, www.connecting.com. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, en TikTok, ya estamos en la mayoría de plataformas, solo con un objetivo, y te lo cuento a ti, Leslie, generando valor. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante en este momento toda la cantidad de información falsa que rueda en redes sociales y me propuse hacer un cambio, es decir, bueno, yo no soy el abogado migratorio, pero puedo conseguir mucha gente que nos aporte información de mucho valor y entregárselo a nuestra comunidad. En este momento, bueno, tenemos una audiencia, ha llegado a 10, 15 personas este live, pero nosotros lo subimos a Spotify, a YouTube, queda grabado en Instagram y también en Facebook, y esto se empieza a reproducir, y ahí es donde creo que genera muchísimo valor. Me parece genial. Gracias, Leslie, de verdad. No me canso de agradecerle a todas las personas que están acá. Cada 8 días hemos tenido personas con un contenido demasiado alto, y tú no eres la excepción. De verdad, muchísimas gracias por aportarnos, por darnos tu tiempo, y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. No sé si tengas algo más que comentar o algo más que entregar. Pues nada más, chicos, recomendarles que por favor soliciten inmediatamente su asesoría. Ya vieron que con Juan no tiene ningún costo, y por acá pensamos, ya lo vivimos, no queremos que te pase a ti. Así que déjense guiar con una persona que ya pasó por las peores experiencias, que de pronto sí llega a ser bastante difícil, y dejen que los guíe en este camino que puede ser un poco complejo, pero con la experiencia de alguien conocedor va a ser mucho más sencillo y lo vamos a lograr. Así que no se desesperen, lo vamos a lograr algún día. Algún día van a ser ese médico, van a vivir esa experiencia Grey's Anatomy, que muchos lo quieren así, para que sean médicos en Canadá, y déjense guiar por un experto
que además tiene todo mi acompañamiento, toda mi orientación, en caso de que lo llegue a necesitar, porque yo sé que eres experto, Juan. Así que chicos, por favor, confíen completamente en Juan y agenden su asesoría inmediatamente para que no dejemos pasar más tiempo y aprovechemos todas las ventajas que nos ofrece Canadá como destino educativo y migratorio. Y pues muchas gracias, Juan, por invitarme, por compartirme un poquito de tu audiencia, y cuando gustes yo estoy de regreso, que te voy a decir la verdad, yo soy muy callada en general, pero cuando hablo de educación superior, a veces siento que tienen que ponerme un tope porque no me callo, porque de verdad este tema me encanta, y también, como lo dices, generar valor para la audiencia y que sepan que hay caminos correctos y que se puede lograr de una forma bien facilita y bien, bien alegre para todos nosotros, y poder verlos en Canadá muy pronto. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Leslie, de verdad, muchísimas gracias a todo tu equipo y gracias por el apoyo, porque este equipo que nos acompaña a nosotros de verdad es genial. No solo es Leslie, es un equipo maravilloso, gigante, que es un soporte de verdad muy grande para nosotros. Entonces, de verdad que te agradezco por esta sesión, por todo el soporte, y te veo en una próxima oportunidad. Igualmente, Cuídate mucho, una un feliz abrazo, noche. chao chicos, hasta luego. Bueno, y a ustedes que continúan aquí en nuestro en vivo, de verdad, gracias por estar de nuevo aquí y sigan conectándose con nosotros, sigan teniendo esa oportunidad de conocer personas maravillosas como Leslie, como todas estas personas que hemos tenido cada 8 días, y obtener ese contenido de valor que les va a servir muy seguramente para poder llegar a Canadá y conseguir un futuro diferente. No se olviden que esto es A Bordo con Juan Show y que estamos en todas las plataformas digitales. Cuídense mucho, una feliz